Convivieron en una misma época, pertenecían a una misma nación. Sin embargo, ambos grupos discrepaban en su manera de pensar y actuar. Por eso hoy hablaremos de las 10 grandes diferencias entre fariseos y saduceos. Número 1. Los fariseos eran la secta judía más numerosa, perteneciente a la clase media, y buscaban prosélitos de todas las partes del pueblo. Sin embargo, los saduceos eran una agrupación menos numerosa, selecta y reservada para gente de gran poder económico y de prestigio. Número 2. Los fariseos generalmente desempeñaban cargos como escribas, maestros y doctores de la ley. En cambio, los saduceos controlaban el templo, ejerciendo el oficio de sumo sacerdote y de principales sacerdote. Además, ocupaban numerosos cargos dentro del Sanedrín. Número 3. Los fariseos tenían como principal sitio de reunión las sinagogas, donde enseñaban y estudiaban la ley juntamente con el pueblo. No obstante, los saduceos tenían como lugar principal el templo, donde ofrecían los sacrificios y se daban los diezmos. Número 4. Los fariseos consideraban a todo el Antiguo Testamento como libros inspirados por Dios, pero los saduceos solo consideraban a los 5 primeros libros, o la Torá, como inspirados por Dios. Número 5. Los fariseos aceptaban estrictamente las tradiciones orales de sus ancestros y los consideraban al mismo nivel de las escrituras, como por ejemplo el lavamiento de las manos y de algunos utensilios antes de comer, mientras que los saduceos no consideraban a estas tradiciones orales como inspiradas por Dios y las rechazaban completamente. Número 6. Los fariseos en su doctrina aseguraban y afirmaban la resurrección de los muertos y la vida futura del alma, pero los saduceos rechazaban esto y afirmaban que cuando uno muere, el alma también deja de existir. Número 7. Los fariseos afirmaban que en el mundo espiritual existían ángeles y demonios, mientras que los saduceos negaban rotundamente esto. Y la Biblia nos muestra la posición doctrinal de ambos grupos en el siguiente pasaje. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Número 8. Con respecto a la predestinación y a la providencia divina, los fariseos afirmaban que existían cosas en el mundo que eran destinadas de parte de Dios, pero que otras eran producto de libre albedrío humano y que ambas eran compatibles entre sí. Sin embargo, por otro lado, los saduceos afirmaban que Dios no intervenía en las acciones de los hombres y el ser humano era el único responsable de escoger entre el bien o el mal. Número 9. Debido a que los fariseos tenían gran conocimiento de la ley y estaban en mayor contacto con la gente, gozaban del respeto y la simpatía del pueblo judío, mientras que los saduceos eran considerados como los aristócratas de aquel tiempo y la gente lo veía como corruptos y adinerados. Número 10. Los fariseos no veían con agrado las leyes romanas y estaban en contra de su régimen. Esto produjo una facción más revolucionaria y radical llamada los celotes. Pero, por otro lado, los saduceos estaban ligados y eran amigables con Roma, ya que obtenían numerosos beneficios por parte del gobierno romano. Y esto ha sido las 10 grandes diferencias entre un saduceo y un fariseo. Espero que este video te haya resultado informativo y de edificación. Así es que te recomendamos seguirnos, suscribirte a nuestro canal y además que puedas compartir con todos tus amigos. Y si es que hay alguna diferencia que nos faltó mencionar en este video, por favor, escríbenos en la caja de comentarios que estaremos gustosos de leerte. Yo me despido, tu amigo Josué Andrés García. Hasta otra oportunidad.